Querido Señor, querido Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa para adorarte y para alabarte. Pero queremos sentir tu presencia, Señor. Queremos que tú presidas este lugar, que llenes nuestros corazones y, Señor, nos sacies de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La ofrenda está destinada a escuelas de iglesia. Ahora que van a empezar los nuevos cursos de colegio, animamos a los hermanos a que seamos generosos y podamos ser dadivosos en esta ofrenda especial. Invito ahora a los hermanos, hemos introducido en esta oración de rodillas un pequeño cambio. Aquellos hermanos, vamos a hacer una oración de intercesión. Aquellos hermanos que estén pasando por momentos difíciles, complejos, delicados en su vida, les invitamos a que pasen aquí delante y se pongan de rodillas con nosotros para orar a Dios por ellos. Así que animo a esos hermanos, acérquense,
vamos a hacer una oración de intercesión por todos aquellos que estén pasando por momentos difíciles en sus vidas, por problemas de cualquier índole, circunstancia o motivo. Alabado sea Dios. Por aquí podéis acercaros también. Cómo necesitamos a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Invito a toda la congregación y a los que estamos aquí, a estos hermanos que siguen acercándose. Adelante. Hay espacio todavía. Vamos a ponernos todos de rodillas para hacer una oración de intercesión a Dios. Dios amante y bondadoso que moras en el cielo, es un gozo estar aquí bajo tu mirada y ver cómo nos observas, cómo nos amas, cómo eres paciente con nosotros, cómo nos comprendes a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra desobediencia. Quiero rogarte especialmente en esta mañana y en estos momentos por todos estos hermanos que se han acercado hasta aquí, por los que no lo han hecho también, para que tú intercedas en sus vidas, llenes sus vidas de tu presencia, les des la paz, les des el amor, el gozo, el consuelo, la serenidad, para vivir en tus caminos, para servirte cada día y para andar de tu mano, Señor. Consuélales, guíales, dales confianza y aumenta su fe, como aumentas la nuestra cada día, para que nuestros caminos, Señor, sean tus caminos y para que podamos servirte con rectitud, servirte con amor y servirte, Señor, con esa bendita esperanza puesta sobre nuestras mentes y sobre nuestro corazón, de que podremos verte pronto volver sobre las nubes de los cielos. Hasta entonces, reconforta nuestras vidas, llénalas de la presencia de tu Santo Espíritu, úngenos de Él, Señor, y ven pronto a buscarnos. Por Cristo Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén, Padre.
Gracias, Verónica, por esta pieza musical. Quiero dar la bienvenida a todos vosotros, mis hermanos, los presentes, también a aquellos que nos visitan. Sabemos que hay una lista numerosa de hermanos que nos visitan de diferentes países, ciudades del mundo entero. Sed bienvenidos, que os sintáis como en vuestra casa y aquí se os recibe con los brazos abiertos. Damos también la bienvenida, como no, a esa iglesia virtual que nos contempla cada sábado y nos escucha a través de la red virtual, a través de Internet. Sed bienvenidos desde ese espacio. Y bueno, os quiero dejar solamente un texto de reflexión, creo que el momento invita a ello. Es un texto que no tiene que ver con la predicación que nuestro pastor va a tener a continuación, pero que quiero compartir en esta mañana con vosotros, y se encuentra en el libro de Isaías 43, que viene muy al hilo de lo que hemos estado comentando en la lección de escuela sabática. Isaías 43, 10, y dice así: vosotros sois mis testigos, afirma el Señor, sois mis siervos escogidos, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Amén. Que Dios nos ayude a ser esos siervos útiles y productivos que demanda de cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga. Gracias. Queridos hermanos, estoy realmente feliz de estar de nuevo con vosotros. Mi esposa, yo mismo. Se ha terminado el descanso que necesitábamos y aunque es cierto que se desconecta, sabéis, en mi mente yo no puedo desconectar totalmente. No he podido desconectar totalmente y bien, hemos estado por el norte de España, en la parte del Pirineo, y luego en la parte de Picos de Europa, donde están mis padres. Y mientras estaba contemplando esas maravillas, esos bosques verdes, esas montañas espectaculares, y pensaba en el creador de tanta belleza, pensaba también en cómo está mi relación con ese creador. Porque una vez se para la actividad, el frenesí de todos los días, que los pastores tenemos bastante de esto, y a veces nos cuesta encontrar un momento para tener nuestra meditación personal, cosa que es imprescindible. Una vez se para este frenesí, y cuando meditaba en cómo era la relación que tenía Jesús en este mundo con su Padre, el tiempo que pasaba orando, el tiempo que pasaba conversando, pidiendo consejo, fuerzas a su Padre, y Él era el creador del universo, yo decía: Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para parecerme solo un poquito a Jesús? Y pensaba en mi familia, y pensaba en mis hijos, y pensaba en la tremenda responsabilidad que tengo ante el Señor por esta mi familia carnal. Cuando el Señor me pida responsabilidades sobre qué hice, cómo eduqué, cuál fue mi ejemplo en palabras y en hechos a mis hijos, a mi esposa. Y pensaba en cosas que se pueden cambiar y mejorar. Y pensaba también en vosotros, pensaba en la Iglesia, en esa gran familia espiritual maravillosa, que me emociona ver cómo tiene necesidades y cómo viene, como hace un momento, al Señor pidiendo
que el Señor actúe ayudándonos en esa lucha que tenemos diaria. Y pensaba, mis hermanos, en qué hacer para que finalmente cada uno de nosotros sienta la imperiosa necesidad de una reforma y un reavivamiento. Sienta la imperiosa necesidad de vivir un cristianismo auténtico, no un cristianismo de calentar el banco de esta iglesia, no un cristianismo de venir los sábados a la iglesia y luego me voy y me olvido de todo. Un cristianismo que sea como un fuego en el corazón toda la semana. ¿Cómo lograr ese cambio en nuestra iglesia? Porque no puedo esconderos, mis hermanos, que estoy realmente preocupado. Estoy muy preocupado por mi familia, por mis hijos, muy preocupado por nuestra iglesia. Muy preocupado por una iglesia que tiene una misión, como hemos estudiado en la escuela sabática. Una iglesia que tiene una misión imperativa. Porque predicar el Evangelio, como hemos estudiado en la escuela sabática, es un imperativo. Una misión que es dar testimonio al mundo. Pero, mis hermanos, dar testimonio, se da testimonio con mi vida, con mi respiración, con una mirada. Se da testimonio con todo mi ser. A veces pensamos que el testimonio es ir y darle un panfleto a una persona. Pero el testimonio es el vivir cada día. El testimonio es desde que me levanto hasta que me acuesto con las personas más cercanas, con mi entorno más cercano, cómo trato a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, cómo trato a mis hijos, qué relación tengo con ellos, qué tiempo les dedico. ¿Los estoy preparando para la eternidad o los estoy preparando para ser gente que triunfe más o menos en este mundo? Por eso no puedo esconderos, mis hermanos, que estoy muy preocupado. No sé si vosotros sentís lo mismo, pero cuando leo lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y por otro lado me enfrento a la realidad, me angustio. Me angustio, mis hermanos, porque pienso cuál será el método que habrá que emplear para que nos despertemos de una vez, para que nos demos cuenta de la realidad de nuestro mundo de una vez, para que nos demos cuenta de que la segunda venida de Cristo está realmente a las puertas, para que dejemos de vivir como si la segunda venida de Cristo fuese dentro de 2000 años. ¿Qué debe ocurrir para que cada uno de nosotros, dirigentes, pastores, miembros, sienta la palabra de Dios y la misión como la sentía el profeta Jeremías? ¿Cómo la sentía el profeta Jeremías? ¿Qué decía el profeta Jeremías que provocaba la palabra de Dios en su vida? En Jeremías 29 dice que la palabra de Dios era como un fuego metido en mis huesos. Dice, traté de resistirla, pero no pude. Mis hermanos, es la palabra de Dios, es el Evangelio, es nuestra relación con Jesús como un fuego metido en nuestros huesos, que no puedo frenar, que no puedo parar, que traspasa los poros de mi piel y todo el mundo ve que yo soy algo diferente, que yo realmente soy algo que no se ve por ahí, que realmente soy un hijo de Dios. ¿Qué debe ocurrir para que nuestra iglesia deje de funcionar como una institución y se convierta realmente en la iglesia misión que Dios quiere? ¿Qué debe ocurrir para que se me caiga la venda de los ojos y deje de pensar que soy rico, que me he enriquecido
y que de nada tengo necesidad, y me dé cuenta de la visión que Dios tiene de mí. Y la visión que Dios tiene de mí, la realidad de nuestra iglesia, la realidad de mi vida, es que soy un desventurado, miserable, pobre, ciego, y estoy desnudo. Y la desnudez es símbolo de pecado, así es que cuando la Biblia dice que estoy desnudo, quiere decir que estoy lleno de pecado. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir otra cosa. Que mi vida no está correcta, que mis acciones, mis palabras, lo que ocurre en la iglesia de Laodicea no es correcto. Pero mis hermanos, no lo estamos viendo, no nos estamos dando cuenta, estamos ciegos. Así es que meditando y orando en todo esto, el Señor me llevó, no sé por qué, a un estudio más profundo del libro de la Epístola a los Hebreos. Es una epístola absolutamente fascinante, y especialmente me dirigió hacia un texto creo que clave en esa epístola para entender lo que el apóstol Pablo pretende decirles a los hebreos, a esa iglesia de judíos convertidos, pero que no acababan de confiar en Jesús, no acababan de entregarle su vida a Jesús, y andaban entre dos aguas, andaban entre los ritos del judaísmo antiguo y la fe en Jesús. Y cuando ya habían abrazado a Jesús y la fe en Jesús y se habían entregado a Él, ahora estaban pensando en volver hacia atrás. Estaban pensando en marchar hacia los antiguos ritos, hacia las antiguas usanzas, hacia las antiguas costumbres que Cristo había abolido. Y el apóstol Pablo, en un mensaje desesperado, escribe la epístola a los hebreos. Y la epístola a los hebreos, mis hermanos, tiene un mensaje fascinante para nosotros, porque me di cuenta al estudiarla más profundamente que el mismo problema que tenían esos hebreos que vivieron entre el año 50 y un poco antes del año 70, que es cuando se cree que se escribió esta epístola a los hebreos, todavía no había sido destruido Jerusalén, todavía no había sido destruido el templo, ni sus rituales. Por eso esos judíos tienen el deseo de volver a lo antiguo, porque estaban en una iglesia minoritaria, porque estaban haciendo cultos en casas, y comparado con el boato, comparado con la grandiosidad del templo, comparado con lo que ocurría allí, hombre, realmente, ¿qué es más importante? Los grandes hombres, los grandes pensadores, ¿dónde estaban? Estaban en el templo, no estaban en las casuchas donde ellos se reunían. Así es que, ¿qué habían abrazado? Y empezó a entrarles la duda. Y es posible que a nosotros también nos entre la duda, mis hermanos. Porque realmente, ¿qué hemos abrazado? Hemos abrazado una iglesia, hemos abrazado una institución, hemos abrazado un club de amigos, hemos abrazado, no sé, una emoción. ¿Qué hemos abrazado? ¿Estamos seguros de lo que hemos abrazado? ¿Merece la pena lo que hemos abrazado? En la epístola a los hebreos hay un texto, mis hermanos, que para mí es casi el centro de toda la explicación que luego el apóstol Pablo va desgranando. Yo os invito a que estudiéis esa epístola, tiene 13 capítulos, no es mucho, pero que la estudiéis a fondo y que os veáis reflejados en ella, porque es realmente una epístola para nosotros. Buscad comentarios de esa epístola, buenos comentarios los hay, y profundizad en ella, porque hay un mensaje fascinante para cada uno de nosotros. Yo hoy solo daré unas pinceladas por encima, en un mensaje que me parece de absoluta actualidad. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, Hebreos capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo, que se cree es el autor de esta epístola, nos dice claramente: por lo tanto, hermanos, vosotros que pertenecéis al pueblo de Dios, que habéis sido llamados por Dios a ser suyos, considerad
atentamente a Jesús. Aquí está el centro, mis hermanos. Considerad atentamente a Jesús. ¿Por qué tenemos que considerar atentamente a Jesús? Porque Él, dice, es el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Considerad atentamente a Jesús. Y se me ocurrió decir, bueno, ¿qué es realmente, qué significa considerar? Así es que me fui al diccionario y busqué sinónimos de considerar. Y en internet te sale una enorme lista de los sinónimos de considerad. Mis hermanos, es interminable. Considerad es sinónimo de reflexionad, pensad, meditad, creed, imaginad, razonad, suponed, rumiad, recapacitad, cavilad, especulad, madurad, filosofad, mirad, pesad, observad, agasajad, estudiad, analizad, aprended, calificad, estimad, respetad, honrad, venerad, reverenciad atentamente a Jesús. Fijaros, eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí. Todo eso tengo que hacer diariamente yo con Jesús. Y si no hago esto, mis hermanos, entonces no sé qué he abrazado. Creeré que estoy salvo y no estoy salvo. Creeré que mi vida está cambiando y no está cambiando, porque el único que la puede cambiar es Jesús. Él es el centro de toda la palabra de Dios, es el centro del Evangelio. No importan las profecías, no importan las doctrinas, no importan las teorías, 1000 que podamos escuchar por ahí. El centro del Evangelio es una relación personal, íntima, con Jesús. No hay otra cosa. Y si no tengo esa relación diariamente, entonces, tarde o temprano, abandonaré esta iglesia. Este es el mensaje a los hebreos. El apóstol Pablo está diciendo, mirad a quién estáis abrazando. ¿Realmente qué habéis abrazado? ¿Habéis abrazado rituales o habéis abrazado a una persona? ¿Qué hemos abrazado, mis hermanos? ¿A quién hemos escogido? Considerad. Creo firmemente, mis hermanos, que este es el secreto para que se produzca un cambio radical en nuestras vidas y en nuestra iglesia. José Luis esta mañana hablaba de la justificación por la fe. La justificación por la fe es esto: considerad a Cristo como el centro absoluto de nuestra vida, el único que puede cambiar nuestra vida, el único que puede transformar aquello que yo no puedo dejar, aquello que no puedo dejar de ser. Eso puede hacerlo Cristo. Pero la única manera en que puede hacerlo es que yo me entregue a Él, completamente, completamente, mis hermanos, doliéndome incluso, creyendo morir, pero entregándome a Él. No hay otra forma. ¿Por qué creo esto? Porque cuando repaso la situación de los hebreos a los que se dirige la epístola, descubro que era una iglesia en crisis. Una iglesia con los problemas calcados a los que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Y ya no hablo de la iglesia de Alenza, hablo de toda la iglesia. La iglesia cristiana en general está teniendo exactamente los problemas que el apóstol Pablo está describiendo en la epístola a los hebreos. Pero nuestra iglesia tiene estos problemas también, y especialmente la iglesia de Alenza tiene estos problemas. Yo tengo estos problemas, vosotros tenéis estos problemas. ¿Qué problemas recalca especialmente? Recalca muchos, pero he hecho una selección, mis hermanos. Y si vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34, Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34, ahí Pablo dice algo interesante. Y es que como nosotros, esta iglesia de los hebreos había empezado bien su vida cristiana, pero ahora se han estancado. Ahora se han parado. Ya no siguen avanzando. Incluso están pensando en retroceder. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34,
El apóstol Pablo dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué está queriendo decir? Está diciendo, recordad el pasado. ¿Cómo erais en el pasado? ¿Qué abrazasteis realmente cuando empezasteis en la carrera de la fe? ¿Cuál era vuestro fervor en la carrera de la fe? ¿Qué estabais dispuestos a dejar y a compartir? Él dice, estabais dispuestos a compartirlo todo, incluso vuestras posesiones. Así era la iglesia primitiva, lo compartían todo, mis hermanos. No había esto de que esto es mío, no, esto es nuestro. Y si mi hermano tiene necesidad, aquí está. Este es el pueblo que Dios espera. Este es el pueblo que Dios quiere. Mi padre nos recordaba estos días en Potes los inicios de nuestra obra en España. Y tuvo un tema fantástico en la puesta de sol del sábado, el anterior, en el que repasó la historia de nuestra iglesia en España, con nombres y apellidos. Me maravillaba la memoria que tenía, porque es que me pronunciaba nombres completos de multitud de personas. Y mis hermanos, nos mostraba una iglesia perseguida, una iglesia encarcelada, vigilada por la policía, reuniéndose en grupos pequeños, porque nuestras iglesias no podía haber iglesias, no podía haber templos, estaban prohibidos. Y la gente se reunía en grupos pequeños, en casas, y aún así tenían que entrar disimuladamente, porque la policía estaba vigilando. Nuestros jóvenes eran llevados a los calabozos en el servicio militar, algunos le partieron una escopeta, un fusil en la espalda porque no quería arrodillarse, no frente a la bandera, sino frente a la Virgen, que estaba al lado de la bandera. Mis hermanos, pero él nos contaba que había fuego en los corazones de esos pastores y de esos laicos que vivían ese tiempo. Había fuego y nada paraba ese fuego. Pablo les recuerda en Hebreos capítulo 5, vamos a leer bastante Hebreos, así es que no lo cerréis. Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12, que como nosotros al principio progresaban bien, pero ahora dice, os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Antes escuchaban, dice Pablo, el mensaje del Evangelio con avidez. Las reuniones de la iglesia estaban llenas. No importa que fuera sábado por la tarde, no importa que fuera el martes por la noche, no importa que se hiciese una campaña de evangelización, mis hermanos, esta iglesia estaba abarrotada, no cabía nadie. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están los sábados por la tarde? ¿Dónde están todos los miembros de esta iglesia que llenan el culto los sábados por la tarde, mis hermanos? ¿Dónde están el viernes por la noche? Ayer era penoso, había 20, 30, no creo que llegáramos a 30 personas. ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué antes sí y ahora no? Tardos para oír significa en lenguaje coloquial que la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por el otro. No se nos queda dentro, no nos transforma, no produce cambios en nosotros. No la aplicamos a nuestras vidas, no escudriñamos como los bereanos si lo que hoy dijo el pastor en el culto es correcto o no es correcto. Así es que no se nos puede quedar porque nuestra memoria es a corto plazo. Y lo que hoy dijo el pastor, si me preguntan mañana, posiblemente ya no sepáis ni lo que dije.
Ahora, si tomo notas, si apunto, si luego me voy a casa y estudio esos textos, si medito en ellos, si oro por ellos, os puedo asegurar que no se os olvidará. Y que el Espíritu Santo producirá transformación. Pero, ¿somos tardos para oír? Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hace unos años, mis hermanos, éramos el pueblo del libro. Se escudriñaba con pasión la palabra de Dios. Las Biblias estaban ajadas, amarillentas, llenas de palabras y todas subrayadas. Y no había un miembro, un joven, un niño que viniera a la iglesia sin su Biblia. Hoy, ¿dónde están esas Biblias? ¿Dónde están esas Biblias, mis hermanos? Nos llamaban el pueblo del libro, hoy a lo mejor nos llaman el pueblo del móvil. Pero no sé si del libro ya, porque... Mis hermanos, hoy ya no somos el pueblo del libro. Y es penoso el analfabetismo bíblico que se descubre en la mayor parte de los miembros de iglesia. Es penosísimo el analfabetismo bíblico que se descubre en nuestros niños. ¿Qué estamos haciendo? ¿No les estamos enseñando la palabra de Dios? ¿No les leemos cada noche las bellas historias de la Biblia? ¿No conocen la Biblia? ¿No saben si Moisés estaba antes de Jesús o después de Jesús, mis hermanos? ¿Cómo es posible esto? Esta es la realidad del pueblo que tiene que ser un pueblo diferente, un pueblo que tiene que dar el mensaje al mundo entero. ¿Qué mensaje vamos a dar? ¿Qué mensaje vamos a dar, mis hermanos? Si ni siquiera estoy seguro de lo que creo. Porque no conozco mi Biblia, porque no leo mi Biblia, porque no la estudio. La gran mayoría nos hemos conformado con los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos es los estudios bíblicos que me dio el pastor hace como 40 años. Esos son los primeros rudimentos. Después de eso ya dejé de estudiar porque ya creía que lo sabía todo. Claro, como no he tenido que testificar, como no he tenido que hablar con un testigo de Jehová nunca, como nunca he tenido que hablar con un evangélico, como nunca he tenido que defender el sábado frente... Pues no me ha hecho falta. No me ha hecho falta, así es que sigo con los rudimentos. Y no estudio más, y no sé más. Y dice el apóstol Pablo que después de tanto tiempo la iglesia, esa iglesia que nació hace tantos años, dice que deberíamos ser maestros en la palabra de Dios. Maestro significa gente que enseña a otros, que conoce su doctrina, que es capaz de defenderla, que sabe por qué guarda el sábado y sabe qué se está jugando cuando guarda el sábado. Y no le importará ir a la cárcel si hace falta por el sábado, y no le importará morir por la verdad. Esta falta de firmeza doctrinal, mis hermanos, hace presa fácil a los hebreos de toda clase de ideas falsas. Lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 13:9. En Hebreos 13:9 nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas o extrañas. ¿Por qué se dejaban llevar de diversas doctrinas extrañas? ¿Por qué? Porque no estudiaban la palabra de Dios, porque realmente no sabían en qué habían creído. Así es que no sabían si era más importante el judaísmo que creer en Jesús. Y ahí estaban en esa duda, porque claro, es que... Y ahora viene el último iluminado y me predica un sermón maravilloso, lleno de mentiras y falsedades. Y yo que llevo 20 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, voy y me lo creo, mis hermanos. Voy y me lo creo. Y comienzo a desconfiar de mi iglesia, la que me llevó a los pies de Jesús y me dio la palabra de Dios. No os dejéis llevar de doctrinas diversas extrañas, dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Alimentos que no hicieron crecer a nadie. Alimentos engañosos, veneno. Y yo estoy escuchando ese veneno. Y estoy desoyendo las enseñanzas de mi iglesia y estoy descuidando el estudio de la palabra de Dios, con lo cual me están engañando. Hoy las doctrinas diversas y extrañas pululan, mis hermanos, por nuestras congregaciones. Cientos de miembros abandonan la iglesia cada año porque se dejan
engatusar el oído por maestros extraños, que lo único que saben es señalar a la Iglesia y decir que es una falsa Iglesia y sacar todo tipo de doctrinas extrañas que arrastran a miles de miembros de nuestra Iglesia fuera de ella. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay analfabetismo bíblico, porque no conocemos nuestras doctrinas, porque no sabemos defender nuestra fe. Esta es la realidad. Yo sé que a algunos no les gustará escuchar esto, mis hermanos, pero esta es la realidad. Y fijaros que la misma duda que nos abre el oído a doctrinas erróneas, lo cierra a la enseñanza fiel y finalmente comenzamos a dudar de todo. Comenzamos a dudar de los dirigentes, comenzamos a dudar del pastor, comenzamos a dudar del espíritu de profecía, incluso comenzamos a dudar de si realmente este texto de la Biblia es auténtico o no es auténtico, porque es que lo que me han dicho va en contra de este texto de la Biblia. Así es que ¿será que lo cambiaron? Así es que, mis hermanos, si llego a esa situación, mejor cierro la Biblia y me dedico a otra cosa. Claro, y entonces hay gente que cierra la Biblia, se marcha de la iglesia y se dedica a otra cosa. Porque la duda lo invadió todo. ¿Y por qué lo invadió todo la duda? Porque no tuvieron una relación profunda con Jesús. Y la relación profunda con Jesús, mis hermanos, se tiene en torno a la palabra de Dios. No hay teorías, no hay filosofías, solo está en la palabra de Dios. Yo solo puedo encontrar a Jesús aquí dentro, su voluntad aquí dentro. Y puedo hacer dos cosas: o me pliego a su voluntad y le pido poder para que Él cambie mi vida, o mejor me marcho de la iglesia. Y dejaré de entorpecer en la iglesia. Pero ¿para qué sirve un cristianismo mediocre, mis hermanos? ¿Para qué sirve estar aquí año tras año calentando el banco de la iglesia si realmente yo no soy capaz de dar un testimonio de Cristo en mi vida? ¿De qué me sirve? ¿Cuánto tiempo más estaré así? Hasta que vengan los que me saquen de la iglesia a la fuerza. Así es que todo es puesto en duda. Y esto también pasaba en esa iglesia de los hebreos. Y Pablo les insta en el capítulo 13, versículo 17. Capítulo 13, versículo 17 les dice: obedeced. Yo prefiero la palabra respetar. A vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Dice, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Mis hermanos, ¿imagináis que yo tenga un ministerio quejándome y sin alegría? ¿Y sabéis por qué podemos llegar algunos pastores a tener ese ministerio? Porque sentimos, mis hermanos, que hay una falta de respeto absoluta. Y finalmente hay problemas que únicamente tienen que ver con el respeto, con el aceptar la palabra, aceptar la amonestación. Pero hoy en día nos cuesta aceptar la amonestación, porque bueno, ni siquiera aceptamos que Cristo nos diga algo en su palabra. ¿Cómo vamos a aceptar que el pastor nos diga algo? Así que yo no estoy de acuerdo con el pastor. El pastor está equivocado completamente. Y ahí monto la guerra. El apóstol Pablo nos dice la solución a todo esto, mis hermanos, porque es cierto que hoy tenemos una crisis de liderazgo y que muchos pastores quizás no estemos a la altura de todo lo que vosotros esperáis. Y es cierto, mis hermanos, no estamos a la altura. Continuamente oigo alabanzas a los pastores de antaño. Estos sí que eran pastores. Como diciendo, vosotros, más vale que os dediquéis a otra cosa. Estos sí que eran pastores. Y es verdad, mis hermanos, los pastores de antaño eran gente que se curtió en la clandestinidad, en la persecución, que pasaron pruebas 1000. Y es posible que nosotros no hayamos pasado esas pruebas. Es posible que necesitemos esas pruebas. Pero, mis hermanos, os puedo asegurar que yo soy el primer crítico y autocrítico en todas las reuniones y convenciones pastorales con las predicaciones y las actuaciones pastorales.
pero también los viejos pastores. Los viejos pastores, mis hermanos, reconocen que los problemas y faltas de respeto que hoy se ven en algunas iglesias, ellos en su época nunca lo conocieron. Nunca vivieron semejantes situaciones. Así es que no solo algo puede andar mal entre los pastores, algo anda mal también entre los miembros. Algo anda mal en el pueblo de Dios, mis hermanos. Pero el apóstol Pablo nos da la solución a este problema, a miembros y pastores, para que esto no ocurra. Dice que unos respeten y se sometan, y a los otros, a los pastores nos dice que velemos por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, ¿ante quién? Ante Dios. Esto es fácil de entender. Los padres, respetuosos de Dios, veláis ¿por qué? Por vuestros hijos. Porque vuestros hijos tengan una educación equilibrada, física, mental y espiritual. Y en esa educación, mis hermanos, no solo decís qué bonito eres, mi amor. ¿A qué no decís solo eso? ¿Verdad que no? Porque si solo decís a un niño qué bonito eres, mi amor, ¿qué pasará con el niño? Un día el niño te dará una cachetada. Entonces, en la educación correcta, ¿qué tiene que haber también? Tiene que haber amonestación, tiene que haber dirección, tiene que haber el decir de aquí hasta aquí es donde puedes ir, más allá no. Y es cierto que a veces no nos gustan las amonestaciones, no nos gustan las correcciones. Es posible que todo esto no nos guste, mis hermanos, pero vosotros sabéis que estáis educando así a vuestros hijos porque respetáis a Dios y un día tendréis que dar cuenta ante Él de esos hijos. Porque los amáis y porque tendréis que dar cuenta ante Dios, los educáis de esa manera. Pues nosotros los pastores que respetamos a Dios y velamos por vuestra vida espiritual, a veces también tenemos que amonestar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque os amamos y porque un día tendremos que dar cuenta ante Dios. Y os puedo asegurar, mis hermanos, que aunque a alguno no os gusten los temas que señalan lo que va mal en nuestra vida y lo que el pueblo de Dios debe cambiar, yo creo que el tiempo de las nanas terminó. El tiempo de las nanas para seguir dormitando, mis hermanos, se acabó. Yo creo que ahora es el tiempo que dice Joel. ¿Sabéis cuál es el tiempo que dice Joel? Está en Joel 2:1. ¿Cuál es el tiempo que dice Joel previo justo a la segunda venida de Jesús? ¿Dice que hay que cantar nanas ahí a la iglesia, al pueblo? No, él dice que ahí tenemos que tocar trompeta en Sión y dar la alarma en mi santo monte, tiemblen todos. Así es que no es dormiten todos, sino tiemblen todos, desde los dirigentes, los pastores, los miembros, que todos tiemblen. ¿Que todos tiemblen por qué? Dice cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Más cercano que hoy nunca ha estado el día de Jehová. Así es que, mis hermanos, es tiempo de tocar trompeta en Sion, no nanas. Y yo lo siento por los que les gusta escuchar nanas, pero el cristianismo entero está cantando nanas. Yo no voy a cantar nanas, mis hermanos. Porque un día Dios me pedirá cuentas y me dirá, ¿cuántas nanas les cantaste al pueblo? Uy, Señor. ¿Cuántas veces tocaste la trompeta? No, porque si iban a enfadar, mejor no la toco. Mis hermanos, os aseguro que tiemblo cuando pienso en que muy pronto Dios me pedirá cuentas, no solo por mi familia carnal, sino por mi familia espiritual. Y no se puede ser pastor si uno no está dispuesto a pagar ese precio. Pero pagar ese precio hay que pagarlo con todas las consecuencias. Y sabéis que ningún profeta del Antiguo Testamento solo habló de cosas bonitas, ¿verdad?
denunciaban lo que estaba mal, invitaban al pueblo a cambiar y le daban palabras de consuelo también. Pero nuestra labor es preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Otro de los graves problemas que Pablo denuncia a los hebreos es que algunos han dejado de congregarse con sus hermanos. Capítulo 10, versículo 25. Algunos han dejado de congregarse, quizá por las mismas dudas de no estudiar la palabra de Dios. Ahora dudan de todo, dudan de los dirigentes, dudan de sus hermanos, dudan de... Todo es una duda. Dudo de si realmente estaré en la iglesia correcta o esa iglesia es Babilonia. No sé, dudo tanto que mejor no voy a la iglesia. Así es que se quedan en sus casas y deciden vivir su fe aislados, en sus casas, mis hermanos. Y el apóstol nos dice y les anima a estas personas que no se queden en casa, diciéndoles en el versículo 25 que en vez de quedarse en casa, procuremos ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien, tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Si yo me quedo en casa, ¿puedo ayudar a alguien? No, ayudaré a mi ombligo, porque estaré todo el día mirándomelo, pero no ayudaré a nadie más. Así es que el Señor me dice, no, ves a la iglesia, porque allí tienes tu primer campo misionero. Ves a la iglesia porque allí tienes que ayudar a tu hermano, no pelear con tu hermano, ayudar a tu hermano, no criticar a tu hermano, ayudar a tu hermano, no dejar sin saludar y sin abrazar, invítale a tu casa. Eso es lo que el apóstol Pablo está invitando a los hebreos que hagan. En vez de tantas dudas, en vez de sembrar tanta discordia, en vez de decir, no sé si esto estará bien o estará mal, no sé si este Pablo predica bien, mejor me voy a escuchar a los sacerdotes al templo, en vez de hacer esto, procuremos ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Cuando critico a mis hermanos, no estoy ayudando a tener más amor. Estoy dividiendo la iglesia. No importa de lo que esté hablando. Si estoy hablando mal de otra persona y no está delante esa persona, estoy cometiendo un pecado grave contra Dios. Me estoy apartando del pueblo de Dios y estoy dividiendo al pueblo de Dios y estoy siendo un instrumento del diablo. Así es que, si me quedo en casa porque no quiero verme con mis hermanos, ¿sabéis cuál es la base de eso? La base de eso es que no he entendido lo que Cristo espera de mí. Realmente no tengo una relación con Cristo y me he unido a la iglesia por muchos motivos, pero no una correcta relación con Cristo. Así es que revisemos cuál es nuestra relación con Cristo. Revisemos cuál es mi relación con la iglesia. ¿Qué es lo que hago yo cuando voy a las reuniones de la iglesia? ¿Voy para escuchar? ¿Voy simplemente para recibir? ¿O voy dispuesto a dar cariño, amor, ternura, consuelo, abrazos, poner mi casa, poner mis bienes, poner todo lo que el Señor me ha dado a disposición de mis hermanos? Eso es un auténtico cristiano. Lo demás, mis hermanos, es un revestimiento de cristiano, pero no es cristiano. Es una falsa idea que yo me estoy haciendo. Si voy a la iglesia solo para recibir, y si no me gusta lo que recibo, me marcho. Y me quedo en mi casa, porque ahí por lo menos no tengo problemas. Eso no es cristianismo. El cristiano está llamado a tener problemas. El cristiano está llamado a ser perseguido. El cristiano está llamado a testificar incluso en medio del infierno. ¿Esta iglesia es un infierno para ti? Pues permanece en ella y predica con tu ejemplo, tu amor y tu cariño. Esto es lo que Dios nos pide. No a que me vaya a mi casa o a montar otro grupo de santos, más santos que los que hay ahí, que son todos. Si leéis el versículo 26 y 27 que viene a continuación, es muy interesante, mis hermanos. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así es que el apóstol Pablo le está diciendo a los hebreos, mirad, si después de todo lo que habéis conocido, si después de conocer a Cristo, de aceptar sus doctrinas, os volvéis a los rudimentos de antaño, os volvéis al mundo, os volvéis a los pecados que antes cometíais, entonces, ¿quién os va a convencer de pecado?
Vuestra sensibilidad habrá muerto, porque lo mejor ya lo habéis conocido. Ahora, ¿quién os va a impresionar? ¿Quién va a cambiar vuestras vidas? Aunque el Espíritu Santo lo intente, ya no le escucharéis. Así es que, ¿qué queda? El que nos va a llevar al arrepentimiento es el Espíritu Santo, pero si no le escuchamos, si ya no nos emociona, si Cristo y la vivencia con Él no nos emocionan, el Espíritu Santo, que está íntimamente ligado con Cristo, tampoco nos emocionará. Así es que, ¿quién va a producir el cambio que os llevará al arrepentimiento? Mi padre nos recordaba lo que hacía mi bisabuelo, uno de los primeros pastores de España, el pastor Pedro Sanz. Este hombre ya muy mayor, casi no podía andar con su gallata. En cuanto veía que había 3 o 4 de la familia reunidos ahí, él, que estaba casi siempre bastante callado, se acercaba al grupo, venía con su gallata renqueando, se abría paso, se quedaba así en el centro y decía: "Shh". Y a continuación, ¿sabéis qué texto leía? Este texto. Y decía: si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este fue su mensaje hasta que se murió. Y os aseguro que no se han olvidado de él todos los que lo escucharon. Se acuerdan bien claramente. Y fue una amonestación que seguramente el Señor puso en su corazón para llamar la atención, porque es un mensaje en el que todos tenemos que recapacitar, porque nos hace pensar realmente si estoy en la iglesia verdadera, si he aceptado a Cristo, ¿cómo puedo seguir comportándome como se comporta el resto del mundo? ¿Cómo puedo seguir pecando como peca el resto del mundo? Ser creyentes en el sentido bíblico implica, mis hermanos, muchísimo más que haber hecho una profesión de fe. Lo que decimos con nuestros labios no siempre se corresponde con lo que hay en nuestro corazón. Aun cuando a veces pensamos que lo que decimos refleja fielmente lo que sentimos. Pero, ¿sabéis? Hay un texto bíblico que dice que el corazón del hombre es lo más engañoso que existe en el mundo. Así es que si yo me creo lo que me dicen mis sentimientos y mi corazón, estoy apañado. ¡Estoy apañado! ¿Cuántos de nosotros somos capaces de desglosar lo que hubo en nuestra decisión cuando decidimos aceptar a Jesús y bautizarnos allí hace años? Es que fue una decisión de emoción momentánea, de presiones psicológicas del ambiente, quizá del afán de quedar bien con los demás, con la familia, quizás porque me tenía que casar. Y por otra parte, ¿cuánto hubo de pura fe sincera y verdadera en Cristo Jesús? ¿Hasta qué punto creímos de verdad, mis hermanos, en Jesucristo? ¿Creímos en Él como nuestro único Salvador, como aquel que puede darnos el poder para vencer el pecado? ¿Cuántos de nosotros nos entregamos en sus manos deseando con todo nuestro corazón ser discípulos, imitadores suyos, deseando que transformara nuestras vidas? ¿Hasta qué punto nuestro compromiso fue más bien con un grupo de creyentes o con unas hermosas ideas más bien que con el Salvador? ¿Sabéis? Nuestro corazón es tan engañoso que es, mis hermanos, es posible incluso ser santificado sin ser creyente. No puede ser, pastor. Eso es imposible. Mis hermanos, es posible ser santificado sin creer en Jesús. Y lo dice el propio apóstol Pablo, lo dice en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 14. Ahí lo dice en 1 Corintios 7, 14, porque el marido no creyente
es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido creyente. Así es que está diciendo que el no creyente es santificado por estar al lado de alguien que sí cree. ¿Y qué quiere decir con esto de santificado? A veces pensamos que es que se le cambia la vida, es que realmente comienza a ser como el que es creyente, aunque no sea creyente. Realmente es algo así. Lo que ahí está intentando decirnos es que es posible vivir conforme a patrones, a normas y leyes que se corresponden con la santificación y suscribirse mentalmente, es decir, casi coaccionarse o hacerse una idea mental en el que mi vida, por estar en roce con los que creen, finalmente se comporta casi como uno de los que creen, pero no creo. Así es que parece que estoy santificado, parece que soy un creyente, pero realmente no he tomado mi decisión, realmente no le he entregado mi vida a Jesús. Así es que es posible incluso aparentar santificación sin haber sido transformado. Imaginaros. Así es que, mis hermanos, no nos autoengañemos. A lo mejor yo estoy aparentando una santificación que no tengo. A lo mejor muchos aquí aparentan una santificación que a lo mejor ellos creen que es santificación por los años de haber estado ahí en la rutina, metidos en ese medio. Hemos aprendido a hablar de una manera, a expresarnos de una manera, a no decir determinadas palabras, a no contar determinados chistes, a un comportamiento externo. Pero ¿cuánto hay dentro del corazón? Esa transformación viene de dentro, esa santificación viene de dentro, ha sido provocada por una transformación completa y total en el que yo odio el pecado y solo deseo abrazar a Jesucristo cada día. Mis hermanos, es tan real esta falsa santificación que podemos tener, tan real, que el propio Jesús advirtió que cuando llegue el juicio final, cuando se produzca su segunda venida, dice que muchos le dirán, Señor, Señor. En tu nombre, ¿qué hicimos? Hicimos de todo en tu nombre, Hicimos de todo en tu nombre. Y le relatarán todo lo que han hecho, milagros, predicación del Evangelio, conversión de personas, de todo. ¿Y qué les dirá Jesús? Les dirá, nunca os conocí. Es decir, nunca habéis tenido una relación personal conmigo. No ha habido una justificación por la fe auténtica. Ha habido una falsa justificación por la fe. Hemos aceptado una teoría, hemos vivido más o menos amoldados a una teoría, hemos aparentado esa teoría, pero cuando viene la realidad y Jesús escudriña el corazón, dice, no hay nada. Nunca tuviste una relación conmigo. Nunca fuiste transformado por mí. Así es que no te conozco, lo siento. Y Jesús, mis hermanos, tiene que conocernos diariamente. Si no, nos dirá, no os conozco. Si no tengo una relación con Él diaria, Jesús me dirá, no te conozco. Así es que fijaros en qué grave dilema nos encontramos. Esto quiere decir, mis hermanos, que la verdadera fe es algo más. La verdadera fe nace, como decíamos al principio de este tema, considerando que atentamente a Jesús diariamente. Considerando atentamente a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Es decir, vivimos nuestra fe, porque una profesión, mis hermanos, es algo que se practica, no es algo en teoría, es una práctica. Vivimos nuestra fe. Gracias a Él vivimos nuestra fe, pero sin Él, sin mí, ¿qué dijo Jesús? Nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Así es que
Nuestra verdadera fe nacerá de una relación abundante, total, completa con nuestro Salvador. La verdadera fe nace al considerar atentamente a Jesús diariamente, es decir, reflexionar diariamente en Jesús, pensar en lo que hizo por mí, meditar en su vida y sus obras, creer que Él tiene el poder para perdonar mis pecados, confiar que Él puede transformarme, imaginar qué haría Él en mi lugar, razonar sus palabras, y así podríamos seguir por todos los sinónimos de considerar, suponed, rumiad, recapacitad, cavilad. La verdadera fe bíblica, mis hermanos, es un compromiso total, es una rendición, es la entrega de todo nuestro ser, de nuestros gustos, de nuestros apetitos, de todo a Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces habrá una verdadera fe, entonces habrá una verdadera transformación y una verdadera santificación. Entonces mis motivos serán realmente transformados y cambiados. Entonces yo me convertiré realmente en un discípulo de Jesús, cuando diariamente a sus pies, como María Magdalena, humildemente y dispuesto a aprender y a ser transformado, le diga: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que cambie? Yo no puedo, pero tú sí puedes. Te entrego mi vida, te entrego mis gustos, te entrego mis pasiones, mis vicios secretos, te los entrego a ti. Cámbiame tú. Y lo que yo no pueda, hazlo tú. Y os aseguro, mis hermanos, que entonces sentiréis verdaderamente el amor de Jesús, sentiremos el amor transformador, y realmente esto se convertirá, esta iglesia se convertirá en una familia en la que el Señor podrá traer a miles. No tendremos que ir a buscarlos. Vendrán a miles. Porque el verdadero amor y la verdadera transformación y el verdadero cristianismo rezuma por todos los poros de la piel. Y esto es lo que ocurrirá. Y mientras no tengamos esto, ya podemos hacer todos los planes que queramos. Ya podemos buscar todos los medios, podemos hacer todas las juntas, podemos estudiar psicológicamente la sociedad posmoderna, podemos hacer lo que queramos, que no lograremos nada. ¡Nada! Nada más que fracaso tras fracaso, y todo comienza por una cosa. Para que ese fracaso se convierta en éxito, para que esta iglesia cambie de verdad, mis hermanos, todo comienza por una cosa: aceptar que yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia, y el cambio debe empezar por mí. Y mi relación con Cristo debe empezar hoy. Y debo entregarle mi vida al Señor y decir: Señor, cámbiala, transfórmala, hazme tuyo. Estoy lleno de defectos, soy como un pábilo que humea, pero quiero hacer un pacto contigo. Y quizá yo voy a fallar en ese pacto, pero sé que tú no vas a fallar. Y el Señor conoce a los suyos, y ninguno de los suyos se le caerá de las manos. Así es que, mis hermanos, confiad en Jesús, hacedle el centro de vuestro estudio y vuestra devoción desde hoy, y esta iglesia será transformada. Termino con un texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Es un texto, mis hermanos, que ratifica todo lo que hemos dicho en esta mañana. ¿Y qué dice ahí? Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y creer, mis hermanos, no es una teoría, es una práctica, es una vivencia minuto a minuto, día a día, transformadora y capacitadora. Ojalá esta sea nuestra experiencia en este próximo ejercicio, mis hermanos, y que realmente vivamos una transformación en nuestra vida y hay una transformación en esta iglesia. Yo os invito, mis hermanos, a aquellos que sintáis verdaderamente el deseo de ser transformados, que queréis desde hoy decirle: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, a que os pongáis de pie.
y que le digamos al Señor, Señor, aquí estamos, dispuestos a que nos cambies y nos transformes. Y vamos a orar pidiendo que esto sea una realidad. Querido Señor y querido Padre, aquí estamos, tu pueblo, compungidos, tristes y avergonzados, porque vemos, Señor, que en cada uno de nosotros no está la realidad que tú estás buscando. Señor, muchas cosas nos separan de ti. Nos separan de ti muchos intereses que nada tienen que ver con el reino de los cielos. Quizás el egoísmo, quizás trifulcas, quizás, Señor, diferencias de opinión con miembros de mi familia, con miembros de esta iglesia, enfados con los dirigentes. Padre, creemos que tú sigues dirigiendo esta pequeña barquita de esta iglesia en este mundo. Creemos que la misión que tú le has encomendado a este pueblo sigue en pie, Padre, que ese imperativo sigue resonando, que el mensaje del tercer ángel, Señor, tiene que ser cumplido en su totalidad. Te pedimos, Padre, humildemente, que tú nos transformes y nos prepares para cumplir esa misión. Que perdones y limpies nuestros pecados y que nos hagas un pueblo nuevo. Que nos des un corazón nuevo, Señor, una mente nueva, y que todo el poder de tu Santo Espíritu, Señor, venza definitivamente para transformarnos en verdaderos y auténticos discípulos. Señor, transfórmame a mí, transforma a todos los dirigentes de esta iglesia, transforma a todo el cuerpo pastoral, Padre, y a cada miembro, desde el más viejo al más jovencito, para que todos podamos ser auténticas luces en este mundo que brillen hasta la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.
Te damos gracias, Señor y Padre que estás en los cielos, porque tú nos has redimido. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Y sobre ella, Señor, queremos mirar cada día para obedecer tu sola fe. Queremos que obres en nuestras vidas, que nos sigas transformando y que limpies nuestras vidas de todo pecado. Líbranos de toda tentación y ayúdanos, Padre, cada día a confiar plenamente en ti, para que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, esté en sintonía con el cielo. Por Jesucristo te lo rogamos y te damos gracias. Amén.